Reglamentación para definir cómo realizar una consulta comunitaria. ¿Quiénes dicen que no es necesario? Porque las mismas comunidades son quienes miden sus parámetros para realizar o no este tipo de consultas. Hay otros que piden y reclaman un modelo para aplicar a todas estas consultas. ¿Cuál es la línea de trabajo o la propuesta desde el Ministerio de Trabajo, señor Martín Shacalcho? Bueno, el Ministerio de Trabajo, por un mandato que deriva también de la ley del Ejecutivo, del organismo ejecutivo, donde se establece que el Ministerio de Trabajo es el órgano que vela por la implementación de los convenios adoptados por la OIT. Esa es la principal razón por la que el Ministerio de Trabajo se encuentra involucrado en este proceso para darle viabilidad no solo a este tema, sino a los 8 ejes fundamentales temáticos que tiene este instrumento. Licenciado Shacalcho, cuando veíamos la nota de introducción y se entrevistaba pues a dos analistas, un analista de ACIES, un analista de la Universidad Rafael Andívar, había entre ambos diferentes concepciones de qué es consulta. Hay quienes decían consulta es una especie de votación, de referéndum, en donde la comunidad puede vetar la decisión administrativa, y el licenciado Linares decía no, la consulta no es así. ¿Cómo se debe de entender el concepto de la consulta a pueblos indígenas en el marco del convenio 169? ¿Qué es? ¿Es un voto? ¿Es un referéndum? ¿Cómo partir de esa definición genérica sobre la cual se construye toda la reglamentación del 169? Sí, el convenio nos da las pautas sobre los cuales se deben llevar a cabo esos mecanismos de consulta, porque son diálogos y tienen la finalidad de alcanzar acuerdos. Esto en razón de medidas administrativas que toca al Estado tomar, pero que son susceptibles de afectar derechos de los pueblos indígenas. Es esa, la clave es un proceso de diálogo con esa finalidad de alcanzar acuerdos. Y en el marco de ese proceso de diálogo, hay una facultad de veto. O sea, si en el diálogo entre instituciones públicas y comunidades, la comunidad dice, no, disculpe, pero la medida administrativa, no. ¿Qué hace el Estado, qué hace la institución en ese escenario en donde, a pesar del diálogo, de la discusión, hay una oposición rotunda? Sí, es que el mecanismo, como es por la vía del diálogo, implica una serie de pasos, una serie de situaciones que se van agotando uno tras otro, y eso implica distintos acuerdos, distintas informaciones que se requieren, y por eso no es un asunto plebiscitario como para decir sí o no, simplemente es el mecanismo para examinar diferentes formas de proteger los derechos en razón de las medidas administrativas que toca al Estado tomar. ¿Hay una capacidad de veto en algún momento si las comunidades se oponen a un megaproyecto? No creo. Eso depende del análisis que se haga de la información que se entregue a las comunidades. Las comunidades pueden no estar totalmente de acuerdo con algunas medidas, pero pueden tener propuestas en razón de modificar la medida, añadirle otros aspectos. Esa es la razón. Es decir, que no puede ser que un proyecto que se lleva a una comunidad sufra cambios o se le adicionen cambios para hacer una adecuación a nivel local. Esa es la posibilidad que puede surgir en estos diálogos. ¿Por qué no hemos tardado tanto en reglamentar o en poner claras las reglas de estas consultas comunitarias? ¿A qué se debe esto? Pueden ser distintas razones. Guatemala, cuando entra en este proceso de ratificación del convenio 169, se hizo un proceso por allá en el año 1990 a 1992, y en ese tiempo también se generaron una diversidad de posturas frente al convenio 169. Es probable que como país nos falta profundizar el conocimiento de esas mecánicas, de esas formas de vida de los pueblos indígenas. Y así se vino postergando las distintas obligaciones. De los temas, de los 8 ejes fundamentales del convenio, pues uno de ellos es el derecho consuetudinario, por ejemplo,
y somos testigos ahora de las reacciones que hubo frente a ese reconocimiento constitucional. Igual nos pasa con este tema de la consulta. El asunto es que la obligación del Estado, que deriva del artículo 6 del convenio, no puede postergarse más. Y porque también, teniendo las reglas claras y de forma conjunta con las comunidades, pues hay claridad sobre los pasos que se hacen, sobre el entendimiento de la consulta, para que no cada uno entienda la consulta como cree que es. Tiene que marcarse un paso, y esa es la idea del gobierno, de ir teniendo las pautas necesarias para que todos manejemos un lenguaje común en este marco de la consulta. Zorro. Bueno, empezando por el lenguaje común, el nombre completo es consultas de buena fe. O sea, no es solo consultas, sino consultas de buena fe. Eso no lo tenemos normado nosotros en Guatemala, y ese sería, entiendo, uno de los objetivos que ustedes tendrían al establecer una especie de protocolo, si quieren, o reglamento, o no sé cómo le van a llamar. Pero aquí me salgo totalmente de los temas clásicos, minería, hidroeléctricas y todo eso. Y, por ejemplo, para cambios al Código Penal, en el convenio 169, que elimina la cárcel para indígenas, artículo 10, ¿entraría eso a consulta también? ¿Habría que hacer consultas de buena fe en ese caso? ¿O estamos refiriéndonos solo, por ejemplo, a proyectos que afectarían a ciertas comunidades? O los cambios constitucionales propuestos por CICIG y también la PDH y el MP y todos esos cambios constitucionales que afectan a poblaciones indígenas, ¿tendrían que entrar primero a una consulta de buena fe? Pregunto. Sí, en principio, como país, y las notas de prensa, actas comunitarias, han recogido 7 denominaciones del tema de consulta. Algunos creen que es consulta de buena fe, otras le llaman consulta previa, otras consulta previa libre e informada, otras consulta popular indígena, otras más le llaman consulta a vecinos. ¿Y el 169 cómo lo llama? El convenio solamente se refiere a consulta a los pueblos indígenas. El convenio usa el concepto de consulta a pueblos interesados, porque tiene 2 referencias sobre pueblos, los pueblos tribales y los pueblos indígenas. Así que para el caso de Guatemala es consulta a pueblos indígenas, para no denominarlo de distinta manera que nos crea eventualmente una mayor confusión. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF, las consultas. Seguimos profundizando sobre este tema y hablando con el señor Martín Shakalshot. Regresamos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, las consultas. Hablamos sobre las consultas comunitarias, las consultas de buena fe y este debate sobre la reglamentación de estos métodos para conocer la opinión de los pobladores. Hay un tema muy polémico, por ejemplo, en estos momentos con el pueblo Xinca y con la polémica con la mina San Rafael. Decían, no hay necesidad de hacer una consulta comunitaria porque no existía el pueblo Xinca, dijo un sector interesado. Apareció otro sector y dijo, no, aquí estamos, hay que realizar la consulta. Se fueron a la vía legal y en eso nos encontramos en estos momentos. ¿Cómo evitar esos desencuentros como lo que sucede con la mina San Rafael? ¿Qué pasa? Esa es otra de las razones que motivan colocar estas reglas o la necesidad de reglas, de manera que el funcionario que tiene que tomar una decisión administrativa, pero que afecta a las comunidades, sepa qué comunidades viven ahí, cuál es el área de influencia de un determinado proyecto, qué idiomas, qué culturas, qué aspectos socioculturales. ¿Quién debería determinar quiénes son los afectados de un proyecto, por ejemplo? En la guía operativa nosotros planteamos que esto toca al órgano que toma la decisión, pero se espera también contar con un órgano asesor que pueda dotar de información suficiente sobre aspectos socioculturales, sobre territorialidad de los pueblos, sobre la representatividad de los pueblos en cada lugar.
ese es todavía un proceso y es a eso que orienta la En guía estos operativa. momentos las autoridades carecen de ese tipo de asesoramiento o han carecido de ese tipo de elementos para determinar si hay o no una comunidad afectada aledaña a un proyecto. Han habido limitaciones, sin embargo, hay esfuerzos que van encaminando a superar ese tipo de situaciones como el citado, para que el Estado esté con toda la información necesaria sobre el área de trabajo, el área de influencia, por ejemplo, de manera que no se cometan errores de esta naturaleza, porque finalmente es el Estado, el gobierno responsable de llevar a cabo las consultas. Licenciado Sacanchot, el convenio 169 habla que las consultas se deben realizar a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Y al igual que como ocurría, por ejemplo, en el debate de las reformas constitucionales, una pregunta que siempre surge es, bueno, ¿cuáles son las instituciones representativas? O mejor dicho, ¿quién las va a definir? ¿Es un asunto de autodeterminación de cada pueblo, de cada comunidad? ¿Va a existir alguna especie de registro? ¿Cómo se va a manejar el punto específico de quién participa en la consulta? Ya que delimité mi área de influencia o mi área de incidencia, ¿quién va a ser el actor que va a tener un asiento en ese proceso de consulta? Sí, hay un principio que la consulta se debe llevar a cabo a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas y esa parte lo definen los propios pueblos. Lo único es que el gobierno necesita esa certeza de legitimidad y eso no es difícil determinar en terreno, porque las autoridades constantemente eligen a sus representantes, algunos tardan 1 año, otros 2 años en los cargos y en muy raras ocasiones hay cargos vitalicios en algunas comunidades. Entonces, eso es una tarea específica que los pueblos hacen saber al Estado en su oportunidad y el Estado toma nota y por eso nosotros hablamos de la acreditación, porque la acreditación significa que también las comunidades sepan con quién están hablando, si es una autoridad, es un ministro, un viceministro, un técnico, entonces tiene que presentarse con la documentación necesaria. Igual es con la comunidad, hay que saber si se refiere a un alcalde comunitario, a un alcalde indígena, a otro líder reconocido que es de esa comunidad, reconocido por los pueblos, para abordar intereses comunitarios. ¿Y cómo evitar, por ejemplo, caso paradigmático, el de las recientes consultas de la empresa OSHEC y el señor Bernardo Caal? Pues una persona que se abroga la representación de las comunidades a pesar de que él no reside en el área, a pesar de que tenía años de no tener residencia permanente. ¿Cómo evitar que yo, institución encargada de llevar a cabo la consulta, convoco, siento a las instituciones o a las instituciones representativas de los diferentes pueblos y de diferentes comunidades? ¿Cómo evitar que cuando el proceso ya va encaminado me aparezcan otros actores diciendo yo también quiero un asiento en la mesa? Eso es poco probable en un caso concreto. Por ahora lo que hay es un derecho de petición de los ciudadanos y son las Cortes los que han reconocido a estas personas, pero ya dentro de la comunidad, pues nosotros esperamos que sean las comunidades los que legitimen y los que también depositen un nivel de responsabilidad en estas instituciones representativas, en estos líderes, en esos procesos. Es un principio que las personas que participan en estos procesos sean de esa región. Ese es el sentido de este proceso consultivo. Todo aquel que vive fuera o es extraño, digamos, a la comunidad, tendrá otro rol, si quieren, pero no es el actor de consulta, no es con esas personas con quien el Estado o el gobierno tiene que dialogar para decidir sobre intereses de esas comunidades. Tiene que ser de una forma directa. ¿Estarlo? El convenio 169 no es solo sobre consultas. Yo creo que ahí hay no sé por qué se ha minimizado el convenio solo a consultas, pero tiene otros temas como educación, otorgamiento de medios de comunicación a pueblos indígenas, trabajo entre
entre diferentes lugares. No distingue entre quién es tribal y quién es indígena, eso sí es una confusión ahí en el convenio, pero estos reglamentos que ustedes están proponiendo, ¿es solo para consultas o incluye, por ejemplo, cárcel para indígenas, derecho consuetudinario, incluye también medios de comunicación, sistemas educativos, sistemas de salud, sistemas cooperativos, todo lo que abarca el 169, que ojo, no es solo de consultas, ¿verdad? Ese es el tema tal vez más conocido del 169, pero es uno de una serie de temas. ¿Qué otras propuestas hay en estas reglamentaciones? Sí, es importante tener presente que no se trata de una reglamentación o una ley específica que desarrolle el convenio 169. Por esa misma naturaleza, como menciona Estuardo, multitemático. 8 ejes fundamentales que tiene, y es uno de ellos la participación y la consulta, que son 2 instituciones también distintas. Y por eso mismo un reglamento no podría, o una ley específica no podría desarrollar en un solo instrumento ese conjunto temático, porque el asunto laboral, por ejemplo, podrá entrar en el Código de Trabajo, podrá entrar en otros mecanismos de vigilancia, de aseguramiento de los derechos laborales. Igual el derecho consuetudinario que se prevé en el artículo 8 del convenio podría ser otra materia distinta, y tal vez esa es la razón de promover una ley específica que aborde la jurisdicción indígena, para que ahí se desarrolle esa parte. Es decir, que no podría haber uno que desarrolle todas esas partes que ya hemos escuchado aquí, ¿verdad? Si esta no va a ser una reglamentación formal, pero sí, digamos, una guía metodológica de cómo realizar este tipo de consultas, ¿qué nos hace pensar que todas las comunidades u organizaciones que apoyan a las comunidades van a aceptar esta guía que el Ministerio está proponiendo? Sí, hay que tener presente que en los actuales momentos, y a partir de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 26 de mayo, por el caso de OSHEC y OSHEC 2 en Las Verapaces, la Corte emite una sentencia que ellos denominan estructural e incluyen unas pautas de consulta con los pueblos indígenas, y añaden que esto rige en tanto no hay una legislación. Entonces tenemos ese instrumento de la sentencia que es observado para lo que compete al Ministerio de Energía y Minas en cuanto a recursos naturales, uso o aprovechamiento. Entonces, la guía lo que hace es contribuir, es ilustrar los mecanismos para que se lleve a cabo de mejor manera la consulta. En esos casos que la Corte determina un procedimiento, la guía se utiliza de forma complementaria. Pero hay otras sentencias donde no se señala ningún paso. Por ejemplo, las que se vienen cumpliendo en Nevaj por la Vega 1, la Vega 2, por proyectos hidroeléctricos, y un proyecto de transmisión eléctrica en el área de San Juan Cotzal. Estas sentencias no establecen un procedimiento específico. En la práctica, desde el año pasado, se vino construyendo una guía metodológica, y parte de esa experiencia es la que se recoge en este instrumento de la guía operativa. ¿Qué pasa con las consultas que ya se realizaron? No va a pasar nada ahí, esas se toman, son vinculantes o no. Las consultas hechas por los propios pueblos. Así es. Sí, es cierto, ha habido una preocupación en ese lado, y es también oportuno tener presente que las reglas de la consulta de esta naturaleza prevista en el convenio 169 es que el gobierno, por una decisión administrativa que debe tomar, susceptible de afectar, consulta a las comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que las comunidades por sí mismas no podrían hacer consulta porque le falta ese requisito, o las empresas por sí mismas no podrían también hacer consultas, porque sí existen experiencias por parte de las comunidades y por parte de las empresas, pero no cumple con el requisito previsto en el convenio 169, que es un deber del Estado consultar con ellos. Eso no quiere decir que esas realidades queden
por un lado, yo creo que merece toda la atención de Estado a efecto de examinar las circunstancias alrededor de cada uno de los proyectos. Nosotros hicimos un recuento hasta diciembre del 2015 y encontramos 87 consultas motivadas por los propios pueblos. Ahí vale examinar cómo lo hicieron. Por supuesto que no lo hizo el gobierno, ahí le falta el criterio establecido en el convenio 169, pero son conflictividades, son realidades y vale examinar cómo quedaron esos proyectos, porque quizá muchos de ellos, 58 de los que nosotros examinamos, se referían a minería. Puede ser que en aquel tiempo existan esas licencias, pero pudieron haber sido renunciadas o caducaron las licencias. Sin embargo, persisten los conflictos, por eso merece una atención. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. La etiqueta es SF Las Consultas. Regresamos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Le invitamos a que vote en el sondeo que hemos lanzado en redes sociales, específicamente en la cuenta de Twitter de Guatevisión, en donde le preguntamos a nuestros seguidores, ¿debe reglamentarse la consulta comunitaria? Un 75% dice que sí, urge, y un 25% cree que no es necesario. Este es un sondeo que sigue abierto, le invitamos a que usted vote en la cuenta oficial de Twitter de Guatevisión. Continuamos con las preguntas. Philip. Hay una pregunta importante que se repite en muchos de los comentarios de nuestros televidentes y está relacionado a qué es susceptible de consulta. Por ejemplo, en el imaginario colectivo, pues el tema de las consultas ha estado asociado básicamente a dos temas: explotación de recursos mineros y la generación energética utilizando recursos hídricos. Pero la pregunta del millón es, ¿hay otros temas que pueden ser sujetos de consulta? ¿Cuáles son los criterios para definir qué se debe consultar, qué no es sujeto de consulta? Es decir, ¿en quién o cómo se va a definir esto sí hay que consultarlo, esto no? O sea, ¿dónde está la frontera fina de esa definición? Sí, el convenio tiene 6 áreas que son objeto de consulta. El área general, que es medida administrativa susceptible de afectación, igualmente la medida legislativa susceptible de afectación, igualmente los programas educativos a nivel de las comunidades indígenas, de manera que refleje la verdadera historia de los pueblos. De hecho, por eso preguntaba yo si las reformas constitucionales serían sujetos también de una consulta previa, porque las reformas constitucionales propuestas por sí afectan también a pueblos indígenas. ¿Tendríamos una consulta en ese caso, que sería en el segundo eje? Por principio de afectación, sí, debería ir, por ser una medida legislativa. O sea que sí tendría que hacer, sí también estaría sujeta al 169 en Guatemala, como lo están las empresas, como lo estaría todo el mundo. Sí, como son medidas legislativas, correcto, hay cerca de 18 iniciativas de ley que afectan distintos intereses temáticos de los pueblos indígenas, y eso podría ser también susceptible, bajo ese principio de que es una medida legislativa susceptible de afectación de derechos de pueblos indígenas. Y solo que podría entenderse como una afectación más entendido como positivo, puede ser, ¿no? Pero igual esa es la razón de una consulta, para que se dimensionen las distintas lecturas en ese marco. Entonces decía que hay medidas legislativas que pueden verse, y medidas educativas también, o también se debe llevar a consulta cuando se dispone de tierras que pertenecen a los pueblos indígenas. Tal vez esto es más propio de otros países, porque Guatemala no puede disponer de las propiedades de las personas o de las comunidades que poseen sus títulos, pero está contenido en el convenio 169. También se sujeta a consulta cuando se decide impartir educación haciendo uso de alguno de los idiomas de los pueblos indígenas en zonas multilingües. Entonces, en forma de consulta, la comunidad decide qué idioma va a utilizar. Esas son las áreas también que tienen que ver con
en este proceso consultivo. Una pregunta hipotética. Por ejemplo, en el Congreso de la República se discute una ley para regular la tasa de alumbrado público municipal, que es uno de los focos de conflicto en muchos municipios, sobre todo del occidente del país. Como esa iniciativa de ley tendría un efecto sobre comunidades indígenas, ¿el Congreso debiera convocar a una consulta sobre esa iniciativa en particular? ¿Cómo opera? ¿Se hace antes? ¿Se hace después del proceso? Es decir, ese caso hipotético, ¿cómo se manejaría? Esto es una cuestión general a todos los ciudadanos. Entonces rompe con esa particularidad de una afectación directa de derechos de los pueblos indígenas. Podríamos pensar en otro tipo de derechos, pero son comunes a todos los ciudadanos. Puede que esa medida no vaya, a menos que fuese una medida direccionada para esas comunidades, para esas regiones. Pero son medidas generales, no encajan en este principio consultivo. Yo preguntaba acerca de la cárcel para indígenas, porque el convenio dice que se van a buscar otras formas de castigo diferentes de cárcel. O sea, en la medida de lo posible, evitar la cárcel a un indígena, artículo 10. ¿Cómo regularía eso? ¿Habría consulta, no habría consulta? Y eso sí no va para la general, eso va específicamente para personas indígenas que hayan cometido un crimen, sean mareros, no sé, narcos, extorsionistas, amapoleros, no sé, linchadores o lo que sea. ¿Cómo lo ven ustedes? Ahí tendríamos que cambiar el Código Penal y, según el convenio 169, buscar otras formas de punitivas, ¿verdad?, en contra de estas personas, mujeres u hombres indígenas. El Código Procesal Penal ya incluye hace años una reforma en ese sentido, de manera que se apliquen penas distintas a las personas cuando cometen un delito en estas comunidades. Entonces hay trabajo comunitario, por ejemplo, pero deriva del Código Procesal vigente. Ahora, otras materias relativas al derecho indígena, pues debería desarrollarse o debería contemplarse, en todo caso, en esta iniciativa de ley de jurisdicción indígena. Y, como ya he dicho, por ser materia que afecta a intereses de los pueblos indígenas, el Congreso estaría obligado a hacer consulta para que ese tipo de mecanismos queden institucionalizados. También el convenio hace referencia sobre tener en cuenta la situación económica y cultural cuando impone una pena. Eso quiere decir una adecuación a la realidad social, es decir, que una persona campesina quizá no se le pueda colocar una pena exagerada sin tener en cuenta las circunstancias sociales en las que vive. ¿Y en qué momento se considera el crimen y las víctimas? Digamos, si fue un asesinato, por ejemplo, o una violación. Puede ser muy pobre, pero igual puede cometer un asesinato. Y muy indígena, pero igual puede ser asesino. Hay situaciones no resueltas en esa materia y merece toda la atención del Estado, porque a nivel de las comunidades también se han conocido, las autoridades indígenas han conocido situaciones de esta naturaleza, asesinatos y otros delitos de importancia social. Hay medidas que han tomado, hay resarcimiento, porque aquí en el sistema indígena importa mucho la víctima, la forma de resarcir a la víctima, los hijos, la esposa, la familia, y hay niveles de compromiso en ese sentido. Pero actualmente el Ministerio Público no tiene ningún mecanismo legal para validar, para archivar ese tipo de casos. Entonces lo que hacen en la práctica es suspender sus actuaciones y esperar que nadie alegue por eso hasta que pase un tiempo y lo archivan, ¿verdad? Por eso es que son asuntos que merecen atención y deberían estar resueltos en la ley. Licenciado, ¿cuáles son los elementos que a su criterio cree usted que causan mayores roces o que genera mayor polarización? ¿Son estas áreas grises que usted menciona del convenio? No, lo que hay es una falta de armonización. En los lugares donde esto es constante, han habido acuerdos. Han habido acuerdos en Totonicapán, en El Quiché, en Sololá,
para que se coordine el fortalecimiento de la justicia. Entonces las autoridades indígenas trasladan muchas de los casos al juez y al revés, cosas que tal vez no alcanzan una importancia enorme a nivel de la comunidad, el juez los traslada a la autoridad indígena. Tal vez esto no es tan conocido, pero en la práctica existe una cierta coordinación en ese sentido. Y en aras de la correcta justicia y de la seguridad para todas las personas, esto debería también tener claridad o estar resuelto en normas específicas. Pero ya no me respondió, ¿cuál cree usted que es el elemento que causa mayor roce, mayor ruido? La falta de armonización en los lugares en donde no es esto común, esa coordinación que usted menciona. Se causa roce cuando hay un desconocimiento de las formas en que las comunidades resuelven sus asuntos y de las formas en que las comunidades pueden armonizar con la justicia ordinaria. En este caso yo hablo de la justicia ordinaria y la justicia por vía del sistema indígena, y que eso puede armonizarse. He conocido casos, por ejemplo, de la alcaldía de Sololá, donde acuden a pedir justicia a personas extranjeras, personas no solamente indígenas, y la autoridad les da una atención en ese sentido y coordinan con el Ministerio Público o con los juzgados pertinentes. Hay quizá una mayor preocupación en el área penal, pero el derecho indígena abarca otras áreas, como aspectos laborales, aspectos de familia, aspectos de propiedad, y tienen una importante contribución en ese sentido que merece toda la atención, de manera que eso no quede al margen de la ley también, sino que tengan validez ciertos actos en los que ellos intervienen. Regresando al tema de la guía operativa y de las consultas, hemos visto que algunos actores se han pronunciado en contra, no necesariamente de este documento, pero en contra del concepto de reglamentar, de operativizar las consultas. Y por lo menos lo que yo he visto es que se enarbolan dos argumentos. Primero, el argumento que dice es que la consulta es un voto y nos están quitando el derecho de vetar proyectos. O el segundo argumento que he visto enarbolar en contra de cualquier proceso de reglamentación o de operativización, es decir, es que la consulta la tiene que hacer el mismo pueblo. ¿Por qué se viene a meter el Estado a hacer la consulta si yo pueblo ya hice la misma? ¿Cómo se le responde a esos dos argumentos? ¿Dónde está la debilidad, dónde está lo erróneo, el error en esas concepciones? Cuando los propios pueblos han solicitado a las Cortes que se les respete el derecho de consulta, las Cortes han otorgado ese derecho a las comunidades. Hoy existe una obligación por vía de la sentencia o por vía del principio de obligación que aparece en el convenio 169. Y esa parte es lo que requiere ejercicio. Naturalmente un proceso consultivo no es un asunto fácil, es un asunto de gran compromiso, sobre todo por el tiempo que lleva, la inversión que esto requiere para las mismas comunidades, su traslado, sus distintas necesidades técnicas, incluso para comprender distinta clase de información que les traslada el Estado. Entonces, equiparar esas condiciones entre Estado y las comunidades indígenas es parte de los retos. Y yo creo nada más que el Estado igual debe dotar de garantías para que las comunidades estén equiparadas en ese sentido. Muchas veces los proyectos en particular llevan lenguajes técnicos y las comunidades requieren asistencia en ese sentido. Así que se buscarán mecanismos para que las comunidades no tengan esas dificultades. Algunos han dicho que un instrumento legal despoja de derechos a las comunidades. Por el contrario, lo que hace cualquier instrumento es dar una garantía, dar las reglas para que se vaya ejerciendo en una forma ordenada estos derechos. Como hemos dicho, el tema de la consulta es tan complejo. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchísimas gracias al señor Martín Recalchot, asesor del Ministerio de Trabajo.